Alumnos, continuamos con las tutorías. En el ejercicio 4 del protocolo para cuarto año tenemos que una función cuadrática. La función cuadrática es y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y es polinómica porque es un polinomio de 3 términos. Es completa porque tiene el término cuadrático, término lineal y término independiente, término de grado 2 en la variable, término de grado 1 en la variable y término de grado 0. Por eso está ordenado en forma decreciente y es completa. Esta función cuadrática completa tiene un número a que está delante de la variable x al cuadrado, que se llama coeficiente principal y es 1. A es 1. El valor de b es el factor que figura el número delante de la variable de grado 1, x a la primera, por lo tanto es menos 2. Y luego tenemos el término independiente que es menos 3, que es el valor de c. A, si el coeficiente principal a es mayor a 0, es positivo, 1 es positivo, entonces las llamas de la parábola que vamos a graficar siempre van a ser hacia arriba, para tener en cuenta. Primer paso. No interesa el orden, pero vamos a establecer un orden. Raíces o ceros. ¿Qué significan las raíces o ceros? Significa que en el eje X de la gráfica vamos a obtener los valores para los cuales la parábola debe cortar o pasar por esos valores. Esas son las raíces o ceros de la función cuadrática. Recuerden que la parábola, las ramas son hacia arriba. Bien, por el valor del coeficiente principal. Reemplazando en la fórmula para hallar las raíces o ceros de la función cuadrática completa, donde hay valor de a, valor de b y valor de c, viene dada por igual a menos b, menos de la fórmula, valor de b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Todo esto empezamos a reemplazar para hallar las raíces o ceros x1, x2. En una función cuadrática, en lo posible va a haber un máximo de dos valores por los cuales se corte la parábola al eje x. Por eso anotamos x1, x2. Reemplazando el valor de b. El valor de b es el coeficiente menos 2. Como es negativo, entre paréntesis y anotamos menos de la fórmula. Más menos raíz cuadrada de valor de b es menos 2, entre paréntesis al cuadrado, menos 4 por. El valor de a, el coeficiente principal es 1, por el término independiente c es menos 3. Luego podemos separar en términos en el radicando para ver cómo vamos resolviendo. Suprimimos paréntesis, es positivo más 2. Más menos. ¿Por qué? Ya les explico por qué surge el más menos. Más menos tiene que ver con una solución positiva y una solución negativa de las raíces. Más menos. Luego en el radicando tenemos menos 2 al cuadrado, resolvemos es 4. Base negativa exponente par es positivo. En el segundo término, en el radicando, tenemos menos 4 por 1 por menos 3, menos por menos más, 4 por 1 por 3 es 12. Luego, en el denominador tenemos 2 por a, 2 por 1 es 2. Continuamos, x1, x2 es igual a 2 más menos, raíz cuadrada de 4 más 12 es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 2. Ahora, para una solución vamos a considerar la positiva. Entonces, 2 más 4 es 6. 6 sobre 2. Simplificando, es la primera raíz, es 3. Vamos a la segunda raíz. Vamos a considerar la solución con negativo. 2 menos 4 es menos 2. Sobre 2, simplificando, es igual a menos 1. Recuerden que hay un denominador, por eso digo sobre 2. Ya tenemos las dos raíces. Las dos raíces de la función cuadrática completa vamos a marcarlas en el eje X, porque son raíces o ceros. En el valor menos 1, la segunda raíz, y en el valor 3 que obtuvimos, la primera raíz. Vamos al vértice. Para hallar el vértice es un punto que tiene un valor coordenada X y coordenada Y. Coordenada X del vértice y coordenada Y del vértice. Para hallar la coordenada X del vértice, vamos a sumar las raíces que hemos encontrado. Una forma. Una raíz x1 es 3.
reemplazo 3 más, y la segunda raíz que hemos obtenido es menos 1. Como es negativo, coloco paréntesis, menos 1. Suprimiendo paréntesis, más menos es más, es menos, perdón, más menos es menos, y 3 menos 1 es 2. Simplificando con el denominador 2, obtengo que el x del vértice de la parábola es 1. Ahora, vamos con otra fórmula. La otra fórmula dice que vamos a utilizar los valores de a y b. Entonces, x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Menos de la fórmula. Reemplazando el valor de b es menos 2. 2 por el valor de a es 1. Suprimiendo paréntesis, menos menos es más. 2 sobre 2 por 1 es 2. 2 sobre 2, simplificando, también obtengo 1. El x del vértice es 1. Vamos a la coordenada y del vértice. Para hallar la coordenada y del vértice, tengo que reemplazar a toda la función cuadrática por el valor del x del vértice, que es 1. Entonces, a la función cuadrática vamos a reemplazar por 1, que es el valor del x del vértice. Entonces, en vez de anotar x al cuadrado, voy a reemplazar a x por 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Separando términos, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, menos 3. 1 menos 2 menos 3 es menos 4. El y del vértice es menos 4. Ahora, estas dos coordenadas, x del vértice y del vértice, es un punto. Entonces dicen, en x es 1 positivo, 1 a la derecha. En y es menos 4. Como es negativo, voy a bajar 4 unidades hacia abajo y marco el vértice. Acá tenemos el vértice que es de coordenadas 1, menos 4. Ese es el vértice de la parábola. Recuerden que las ramas es hacia arriba. Bien. Y si hacia arriba, el vértice va a ser un mínimo, porque la parábola va a decrecer hasta este vértice y va a volver a crecer. Entonces el vértice es un mínimo en este ejemplo. Luego trazamos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta en x que va a pasar por el valor de x igual a x del vértice. Y el x del vértice, buscamos, acá es 1. Por lo tanto, la recta va a pasar por el punto 1. Y la recta tiene que ser paralela al eje de las ordenadas. Entonces, por el valor de x1 va a pasar una línea a trazos, una recta que se llama eje de simetría. ¿Y por qué? Ese eje divide en dos partes iguales a la parábola. Luego podemos trazar la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor donde la parábola va a cortar al eje Y. Al eje Y hay un valor donde la parábola corta. Es en el valor menos 3. Y el valor menos 3 es el valor de C de la parábola. El menos 3. ¿Y por qué surge menos C? Porque en X, en el eje X, es 0. El valor de x es 0, entonces si reemplazo 0 para x, 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. Únicamente se van a anular los dos primeros términos de la función cuadrática y voy a obtener el valor de c menos 3. Por lo tanto, la ordenada al origen es la intersección de la parábola en el valor del término independiente que es c, que es menos 3. Marco el punto. Ya tengo el punto. Puedo marcar el simétrico, utilizar la escuadra, trazar una perpendicular y si acá mide un centímetro, con el eje de simetría, su simétrico también va a medir 1 centímetro y marco el punto simétrico. O también lo puedo hacer analíticamente. Unimos los puntos, tanto la raíz con la ordenada al origen, con el vértice, con el simétrico y con la segunda raíz, y obtenemos una gráfica. Esta gráfica es una parábola. La parábola es la gráfica de la función cuadrática completa y se llama y igual a x al cuadrado
menos 2x menos 3. Esa es la gráfica de una parábola.